Capítulo P. Misterios de la cosmología, segunda parte. Una nueva cosmología. El protouniverso superficial esférico. Reformulación de la ley de Hubble. Lámina 53b. A. El modelo cosmológico estándar basado en una nueva física sobre una interacción cósmica repulsiva. La huida relativa de todas las galaxias respecto a todas las galaxias, descubierta por Hubble, nos induce a pensar que en el pasado todas estuvieron concentradas en un único núcleo inicial. Surgió el modelo cosmológico del nacimiento según una expansión inicial a modo de explosión o Big Bang, desde un punto muy concentrado, singularidad según Lemaitre, y más recientemente Hawking-Penrose, o desde un cuerpo inicial extenso, por la presente nueva cosmología del protouniverso superficial esférico. Los modelos anteriores se basan en la brusca expansión a partir de un punto o de una superficie esférica debido a la inercia, modelo de explosión o de dispersión, y contrarrestada por la gravedad. Actualmente, el modelo más divulgado es el de la inflación del espacio, que postula que la dispersión galáctica no se debe al movimiento de separación por la inercia de la materia e interacción desde una explosión-repulsión central, sino por la acción de la inflación o estiramiento del propio espacio arrastrando a las galaxias basada en una energía oscura o antigravitatoria repulsiva del propio espacio, idea recuperada de la desechada por Einstein para explicar la aparente estaticidad del universo, representada en la constante cosmológica añadida a la ecuación de campo de Einstein, de la cual se arrepintió, pero esta vez se utiliza para explicar la evidente o aparente huida recíproca de las galaxias y acentuada por una aparente aceleración relativa de las mismas. Los fundamentos físicos nos dicen que la aceleración es fruto de la interacción entre las partículas físicas que dotan al espacio de campos interactivos, pero el espacio en sí mismo no posee ni campos ni energía. Un campo físico es un espacio, primer componente del escenario físico con capacidad para albergar partículas donde puedan variar sus posiciones, y por ello está asociado indisolublemente al tiempo, consustancial al cambio, el segundo componente de tal escenario físico, el continuo espacio-tiempo. Tal campo poblado tangiblemente de partículas físicas con propiedades fundamentales que las convierten en fuentes interactivas de tal forma que dota a cada punto de dicho espacio de una potencial influencia sobre las demás partículas que lo pueblan, hasta que éstas pasen por tal punto y lo potencial se haga real a través de una fuerza, presencia física mutua o interacción, a la vez que se produzca un cambio de dicha partícula en el espacio-tiempo o aceleración, está modulado por la masa inercial de las partículas que pasan, que a su vez cambian la velocidad, que a su vez cambian la posición en el transcurso del tiempo ordenador de estados físicos. Desde el punto de vista energético de la interacción, aquí se denomina energía potencial interactiva como la gravitatoria, electromagnética de ámbito infinito y la nuclear débil fuerte de ámbito confinado nuclear. La interacción, la depositaria de la energía, es la propia partícula física, material o relativa, situada en el campo interactivo de la partícula fuente, y viceversa. El campo físico interactivo de una partícula fuente tiene dos grandes elementos fundamentales: el espacio-tiempo en el que se extiende cambia, y las partículas físicas como fuentes
dotadas de las propiedades generatrices de interacción, la masa, las cargas, las velocidades, se podría decir que el campo es una manifestación al infinito del espacio, interacción de ámbito infinito, gravedad, electromagnetismo, y para la interacción nuclear es de ámbito confinado, limitado al núcleo atómico, al infinito del espacio de la presencia de la partícula, creando en él una influencia potencial localmente en cada punto del espacio exterior, campo sin partícula. Y la propia partícula es la presencia de la misma por identidad, localmente en el punto interior, partícula sin campo, modelo de la pompa de jabón indistinguible, Gauss. Es decir, la dualidad partícula-campo. La energía cinética es derivada del movimiento relativo entre pares de partículas, siendo las depositarias ellas mismas por relatividad mutua. Al espacio no podemos asignarle propiedades mecánicas intrínsecas reales, independientes de la presencia de la materia, como se hizo a finales del siglo XIX, convirtiendo a dicho espacio en un mar de éter para que pudieran propagarse las ondas electromagnéticas, y en base a ello medir la velocidad de la Tierra desde esta misma, así como averiguar un comportamiento relativista clásico para la velocidad de la luz, experimento fracasado continuamente respecto a sus objetivos iniciales. Michelson-Morley, desechado tal éter por el mismo Einstein. El espacio tiene propiedades potenciales, no reales. Solo se manifiestan fenómenos reales en él siempre que haya una partícula física real, móvil, que pase por ahí con su campo potencial gravitatorio electromagnético, y además pase otra partícula física real o móvil que revele lo potencial, campo físico, en real, fuerzas, aceleraciones y movimiento. El continuo espacio-tiempo es lo único continuo en el universo, y la materia-radiación es discontinua o cuántica o corpuscular en el universo. Conjunta e indisolublemente constituyen los campos interactivos, donde la propia materia-radiación es tangible y existe, es real, pues son depositarias de la energía, y es inerte, pues se resiste a cambiar de movimiento, mientras que el espacio-tiempo es intangible, no tiene energía, solo permite dicho movimiento. La materia y radiación se extiende en el espacio y cambia en el tiempo, sin establecer interacciones ni con el espacio ni con el tiempo. Si tal energía oscura, derivada de fuerzas repulsivas antigravitatorias, antigua constante cosmología de Einstein, actuara, debería serlo actualmente a nivel microscópico, como se presume que debería haberlo hecho microscópicamente en los primeros instantes de la evolución universal, al expandir dicho espacio desde lo muy pequeño, el átomo primigenio, hacia lo inmensamente grande, actual. Los argumentos sobre la energía oscura son contradictorios, pues apoyan esta interacción nueva alegando que actualmente su valor es despreciable a niveles microscópicos y adquiere valor relevante a niveles astronómicos para justificar la aparente aceleración intergaláctica. No obstante, este mismo comportamiento, trasladado al origen o génesis del universo, a partir de una singularidad, no puede justificar la propia expansión o inflación de ese punto ultradenso original, dada la debilidad actual en el ámbito puntual de esa interacción oscura, y a la presencia de la interacción gravitatoria asombrosamente intensa en tales niveles ultramicroscópicos, en la génesis universal, mucho más que en agujeros negros. Amén de la interacción nuclear fuerte que sí actúa
en ese ámbito tan reducido atractivamente y con tan inmensa intensidad. Por tanto, no habría nacido el universo, no habría una interacción compensatoria repulsiva suficiente, sea descrita con fuerzas o con campos o con tejidos espaciotemporales que se dilaten, porque ni siquiera esta dilatación o inflación estaría justificada ni cualitativa ni cuantitativamente. Se debe añadir que tal energía oscura o interacción antigravitatoria no cumpliría el principio cosmológico universal, según el cual las leyes físicas son las mismas en todas partes, en todo momento de la evolución universal y para todas las partículas. Si se afirma que tal interacción tendría un comportamiento distinto ahora en la evolución universal o en el origen universal, tendría un comportamiento distinto micro o macroscópicamente. Dado que tal fantasmagórica interacción representada en el aspecto energético por la energía oscura y en el aspecto dinámico por las fuerzas repulsivas antiorientatorias actúa distintamente en el tiempo y en el espacio, no cumple el principio cosmológico universal. A lo anterior se añade que si la fuente de energía oscura está asentada en el espacio, tal espacio es continuo infinito que aportaría infinita energía a los astros, lo cual es irreal físicamente. B. La ley de Hubble, interpretación del origen del universo según un punto o singularidad, protouniverso puntual, y según un instante, Big Bang, en el universo. Según nos muestra la lámina 3, las galaxias cercanas descubiertas por Hubble seguirían la relación lineal sencilla o proporcional de que la velocidad intergaláctica es proporcional a la distancia intergaláctica, con constante de Hubble-H, o mejor, expresado más didáctica e intuitivamente, la distancia intergaláctica es igual a la velocidad intergaláctica por el tiempo o edad universal, lineal, y con estas galaxias del mismo punto de origen de nacimiento, tanto para el modelo de origen puntual o singularidad como para el modelo esférico, galaxias de nacimiento muy próximo en la superficie original superficial, posición inicial 0 o casi 0. Puede calcularse la edad del universo. La edad TU o tiempo del universo es igual a la distancia intergaláctica entre la velocidad intergaláctica. Distancia X se mide por métodos de distancia o escalera yuxtapuesta de métodos sucesivos, y la velocidad por el efecto Doppler, resultando una medida de tiempo del universo igual a 13.700 o 13.800 millones de años, constante de carácter espacial, es decir, la misma para todas las galaxias en este instante, pero no es constante temporal, lógicamente, va variando. No obstante, grupos de astrofísicos ampliaron el rango de distancia intergaláctica en medida a través de el método de las supernovas 1A y descubrieron algo sorprendente. Las galaxias más lejanas se salían de la recta lineal de Hubble. Obsérvese la gráfica, posiciones en función de la velocidad en la derecha, en la lámina 3. La línea azul de Hubble parte con bastante alineación para valores pequeños de distancias y velocidades, donde las galaxias A, B y C y toda esa nube inicial o galaxias relativamente cercanas tienen gráfica lineal de Hubble. Distancia, según Hubble, igual velocidades intergalácticas por el tiempo, cumpliéndose que la inclinación de tal gráfica tiene como tangente de dicho ángulo
tangente del ángulo A, igual a la distancia entre la velocidad. Y esta tangente es precisamente el tiempo TU, tiempo universal actual o edad actual del universo ya mencionado. A lo largo de la historia natural del universo, esta inclinación va aumentando, porque ese tiempo universal TU va aumentando. Desde tangente de ángulo cero, recta horizontal o nacimiento del universo, hasta tangente de igual a TU, tiempo actual, que es oblicua, y sigue creciendo. Para un modelo de origen puntual, singularidad de Lemaitre, toda la masa universal estaba concentrada en X igual a 0. Toda la distancia intergaláctica es 0, destrozando conceptual y realmente toda la física de interacciones, toda posibilidad de salir de tal singularidad ni de materializarse la energía. Bosón original igual partícula más antipartícula. Es un pozo gravitatorio muchísimo más profundo que el mayor de los agujeros negros actuales, por dos situaciones extremas. Contiene toda la masa universal y lo hace en un punto absolutamente irreal. Si no sale nada de un agujero negro, en el origen singular del universo sería infinitamente menos probable. No hay más remedio que claudicar. La física cuántica no puede explicar qué clase de fluctuación se produce aquí para que el universo naciera, ni la física relativista nos permite salir, ni la física de interacciones. Las leyes físicas aquí no se cumplen, como suelen indicarse al llegar a este extremo de contradicciones. Este argumento es impropio de un científico, o son distintas al resto de la historia universal. Sigue siendo impropio de un científico al desechar el principio cosmológico universal, la ley de las leyes. O bien, el modelo cosmológico está equivocado en su fundamento. ¿En qué fundamentos? ¿En fundamentos legislativos o en el modelo de proto-universo original? ¿En las leyes o en las condiciones iniciales de nacimiento? No obstante, no nos rindamos. El universo es cósmico, es decir, las leyes físicas se cumplen en todo lugar, momento y para todos los entes tangibles. Las leyes ejecutivas se visualizarán en la realidad de un universo tangible, pero las leyes legislativas se cumplen potencialmente, incluso antes de empezar el juego, a través de toda la estructura y a lo largo de toda la historia del universo, apoyando los fundamentos físicos estándares que tenemos. Quizás falle la descripción de las condiciones iniciales o la primera estructura o proto-universo original, así como el primer fenómeno o cambio, o primer cambio, o Big Bang. Se propone un proto-universo extenso, intermedio entre lo puntual y lo infinito, como ya se ha postulado, cuya geometría sea una superficie esférica de bosones creadores derivados de una fluctuación cuántica, partícula a partícula, distribuidas en tal superficie y generados simultáneamente en tal acto trascendental, y también una fluctuación cósmica o total desde la nada. Energía cero igual a una energía inercial positiva más una energía gravitatoria negativa en tal protouniverso original. Repito, energía cero de cada punto del vacío en la nada igual a la energía inercial del bosón de Higgs original más la energía gravitatoria de cada bosón original en interacción simultánea con el resto de los bosones de dicha superficie esférica. Es una fluctuación gravito-inercial debido a la dualidad
coexistentes e incausables mutuamente como las dos caras de una misma moneda, de la masa inercial y de la masa gravitatoria, MI igual a mg, principio de equivalencia de Einstein. Esta propuesta está más acorde con los fundamentos físicos y es más realista que el contradictorio punto singular infinitamente denso que ni la energía oscura que propone la física nueva de los seguidores de la expansión universal sería capaz de ensanchar, buscando ideas artificiosas ya abandonadas por Einstein, como dar propiedades mecánicas al vacío en sí, antiguamente denominado éter. En el modelo de inflación del espacio se dota de capacidad de influencia al propio espacio-tiempo. Sin embargo, el espacio-tiempo no es más que un escenario, donde cuando los actores físicos se despliegan y cambian en base a sus interacciones, y éstas están reguladas por las leyes físicas. El espacio-tiempo sin los actores físicos de las partículas equivale a la nada. Véase la unidad 4 del capítulo B, Introducción, Filosofía de la Ciencia Física, Metafísica. C. Nuevas observaciones y nuevas interpretaciones. El modelo cosmológico estándar modificado por la aparente aceleración intergaláctica. Y física nueva que lo explique. El modelo alternativo del protouniverso extenso, superficial esférico, sin física nueva. Cuando avanzan las investigaciones en cosmología, ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, grupos de astrofísicos ampliaron el rango de distancias intergalácticas medidas a través de nuevas referencias cosmométricas, como las supernovas 1A. Y descubrieron algo sorprendente. Las galaxias más lejanas se salían de la recta lineal de Hubble. Además, muchas de ellas se alejaban más. Incremento diferencia entre distancia medida y distancia según la lineal de Hubble. Cuanto más lejos estaban dando la apariencia de estar acelerándose. Interpretación propuesta por el premio Nobel Adams Rice, cuyo equipo descubrió tales sorprendentes medidas, de que las distancias medidas por este equipo de Rice son mayores que las que predicen las distancias de Hubble igual a velocidad por tiempo universal. Y más lejos aún, distancias de otras galaxias más lejanas todavía de esas distancias predichas por la linealidad de Hubble. Esto supone un cambio de paradigma en la cosmología con dos alternativas. Una cosmología nueva en cuanto al protouniverso y su Big Bang, estructura y fenómenos iniciales. O bien, una revolución en la ciencia física o física nueva, introduciendo una nueva interacción de orden astrofísico cosmológico, que es la llamada la energía oscura y sus fuerzas antigravitatorias, expresada en la antigua constante cosmológica de Einstein, quien la propuso para dar estabilidad o estaticidad al universo, naturalmente a apariencia de estaticidad, como aquí con la aceleración de Rice, claro. Respecto a un nuevo modelo cosmológico, se propone un protouniverso superficial esférico extenso de bosones creadores, HGI, que generan antipartículas, partículas, y un hemiuniverso antimaterial implosivo y hemiuniverso material expansivo, que evolucionarán en antigalaxias y galaxias, que se alejan de nuestra Vía Láctea. Vía Láctea en el punto O, según el dibujo inferior, como se desarrolló en el punto 2 anterior.
Tales galaxias y antigalaxias nacieron en la superficie original, a distancia x sub 0 igual a 0, las que nacieron próximas a nosotros, y cumplen bastante bien la ley lineal de Hubble. O bien nacieron separadas x sub 0, todos en tiempo universal 0 de nacimiento, obligando a una reformulación de la ley de Hubble-Lemaitre, objeto de este tercer apartado y en la lámina 3, dibujo inferior. La ley de Hubble-Lemaitre modificada es la siguiente: x igual a x sub 0 más v por t. X es las distancias realmente medidas de las galaxias hasta nosotros. X sub 0 es la separación de las galaxias a nosotros, pero en el nacimiento en dicha superficie extensa, más la velocidad intergaláctica y el tiempo T(u), el tiempo actual de la edad del universo. Y se tiene que, para x sub 0 igual a 0, es decir, galaxias muy próximas a nosotras en el nacimiento, se tiene que x igual a x de Hubble igual a velocidad por tiempo. Cumple la linealidad de Hubble en el primer tramo de la recta para galaxias cercanas, pero para galaxias de nacimiento más lejano tienen distancias mayores que las predichas por el propio Hubble, como se ha dicho, x igual a x sub 0 más velocidad por tiempo, mayor que la que debería ser x predicho por Hubble igual a velocidad intergaláctica por el tiempo actual del universo. Y la diferencia ya mencionada, x menos xh, es precisamente la separación inicial intergaláctica en el protouniverso inicial. Esta diferencia es mayor cuanto más lejos nacieron tales galaxias de nuestro propio nacimiento, en la superficie esférica extensa del protouniverso inicial. Vemos una conexión entre el modelo cosmológico del protouniverso extenso esférico, dibujo inferior del universo a la más grande escala donde está inserto nuestro universo observable, y las observaciones registradas en la gráfica, distancia en función de la velocidad, para un tiempo actual T(u), tiempo edad del universo. La propuesta de conexión entre el modelo y la observación, lo que se cree y lo que se ve, demandada en el apartado 1. En el dibujo del modelo cosmológico se observa un universo total en expansión material e implosión antimaterial, a partir de la superficie original, superficie esférica central, concéntrica a la superficie de radiación externa y vacío externo infinito, y una superficie de radiación interna y vacío interior provisional. La galaxia Vía Láctea VL parte de la superficie original evolucionando estructuralmente desde su dominio material hasta llegar a la actualidad como galaxia O, centrada aquí en nosotros, una esfera imaginaria que contiene a todo aquello cuya luz nos ha llegado hasta nosotros actualmente. Se denomina el universo observable, integrado en el universo total, tal como se ve, cuyos bordes, el total y el observable, tocan tangentemente los bordes interior y exterior del universo total. Y tanto el universo total como el observable expansionan con la misma celeridad, a velocidad c de la luz, en el borde radiativo. Vamos a hacer una correspondencia entre lo observado, según está descrito en la gráfica posición en función de la velocidad, gráfica de Hubble ampliada desde las galaxias próximas
recta lineal de Hubble, x de Hubble igual velocidad de Hubble por tiempo del universo, que arrojan una constante de Hubble h inversa del tiempo universal y una constante alta hasta las galaxias lejanas, según Adam Ries y otros, donde su recta supuestamente lineal, que nacería en el punto O, tendría una inclinación o constante de Hubble h igual a 1 partido por TU más baja, y galaxias intermedias con otra constante h intermedia, valores que no corresponden a una misma medida cósmica para una universal edad del universo TU para todos. No obstante, el intervalo de sus errores son bajos y tales medidas no se solapan. Véase el capítulo 1 de este artículo, lo que no corresponde a una clara discrepancia métrica o de métodos de medida, sino a un hallazgo de fondo fundamental, 3 medidas válidas y distintas a interpretar. 3 medidas válidas, pero para un modelo cosmológico clásico o estándar no válido. Ries propuso la interpretación cinemática de que las galaxias se alejaban aceleradamente, con su interpretación física de una nueva causa, nueva interacción o energía oscura antigravitatoria, no comprendida ni fundamentada, que generó la evaluación más imprecisa de la historia de la física en muchísimos órdenes de magnitud, como se sabe. Este modelo propone un protouniverso en el origen de geometría superficial, esférica, de manera que en vez de 3 rectas con origen en O, según la gráfica, o con distintas constantes de Hubble, que en esto consiste la crisis de la constante de Hubble vista en el punto 1, o distintas edades universales y distintas pendientes irreconciliables en el modelo clásico, se propone un haz de rectas con la misma pendiente TU, medible con las galaxias próximas de nacimiento próximo, en donde x sub 0 es 0, sigue Hubble lineal, sí, para galaxias próximas en nacimiento, cumple Hubble x igual a vt, midiéndose el tiempo universal para todo el universo como tiempo universal igual a distancia Hubble entre velocidad intergaláctica. Esta gráfica de haz de rectas con la misma pendiente TU única, pero con término independiente x sub 0, alejamiento inicial de tal galaxia respecto a la nuestra en el nacimiento universal, donde x sub 0 igual a 0 aproximadamente para galaxias vecinas en la génesis, pero con distintas velocidades radiales, en el mismo sentido, lado material como A más lenta y B más rápida, así como sentido contrario en el lado antimaterial, el C. Estas galaxias siguen la linealidad de Hubble, pero otras galaxias más lejanas, aún, equipo de Ries y otros equipos, tienen un alejamiento excesivo para la velocidad de recesión que les mide saliéndose de la linealidad de Hubble, tal que la distancia medida por el equipo es mayor que la distancia medida por la linealidad de Hubble, x de Hubble igual a velocidad por tiempo del universo, galaxia E y antigalaxia D. De manera que tal exceso de distancia, la diferencia entre la x medida y la x que debería ser de Hubble, es interpretada por Ries como una aceleración debido a una nueva interacción cósmica, pero en el modelo alternativo del universo esférico extenso hay que hacer una modelación de la ley de Hubble. Como se dijo, distancia x es igual a distancia inicial de nacimiento más velocidad por tiempo del universo. En esas galaxias lejanas, su lejanía excesiva se debe
a que ya nacieron con una distancia inicial x0 de ventaja en la superficie extensa original, y además esa diferencia excesiva respecto a la ley de Hubble es x medida menos x según Hubble igual a x menos v por t, igual precisamente a la distancia inicial de separación en la génesis. Como se ve tanto en las observaciones expresadas en la gráfica como en el modelo escrito en el dibujo, correspondencia observación modelo demandada a final del apartado 1 de este artículo. La reformulación de la ley de Hubble en la ley reformada x igual a x sub 0 más velocidad por tiempo está justificada y está explicada. Como se verá en el siguiente apartado, como en el universo, en mi universo antimaterial implosiona desde la superficie de origen y en el hemiuniverso material se expansiona desde tal superficie de origen, como dos pelotas que huyen mutuamente desde una colisión o dispersión intermedia, esto es solo un símil, las velocidades relativas globales de las galaxias respecto a la nuestra en el lado material son relativamente más lentas, se dice que nos acompañan en la expansión, mientras que las velocidades relativas globales de las antigalaxias respecto a la nuestra, lado antimaterial, son relativamente más rápidas globalmente, huyen por velocidades opuestas en el nacimiento, ya visto, originando una anisotropía cinemática de las velocidades, y aunque todas, galaxias y antigalaxias, se alejan de nosotros, las antigalaxias huyen con un diferencial superior de velocidad y una diferencia superior de desplazamiento al rojo, y más espaciada globalmente respecto a nosotros que las galaxias de nuestro lado material que nos acompaña. Esa anisotropía no es isótropa globalmente, como le pasa a las anisotropías locales microscópicas ya descubiertas, sino que es una anisotropía bipolar y general dentro de nuestro universo observable, con un polo de poco diferencial de corrimiento al rojo en la zona material apuntando al exterior universal y un polo de apreciable diferencial de corrimiento al rojo, tales diferenciales comparado con el que le corresponde al factor distancia en la zona antimaterial apuntando al centro del universo total, constituyendo un criterio de orientación en dicho universo total visto desde nuestra galaxia. El universo observable solo se estructura en su centro, nosotros, con su esfera de astros desde donde nos llega su luz de radio del universo observable, RO, igual a C, velocidad de luz, por tiempo universo. En la unidad 52 de la serie Física y Cosmología, estimaciones cosmológicas en el capítulo P, Misterio de la Cosmología Moderna, se realizan estimaciones donde el tamaño del universo observable dentro del universo total y a medida que pasa el tiempo universal TU, ambos crecen paralelamente. El universo total, según radio interno o externo, es igual al radio original de nacimiento más menos C, velocidad de luz, por tiempo universal, según radio radiativo, superficie frontera de radiación electromagnética externa e interna, y solo para el universo observable, radio observable igual a C, velocidad de la luz, por el tiempo universal. Con el tiempo, el universo observable se va aproximando al total, pues ya la luz, desde todos los rincones del universo, va iluminando a todo el universo. Solo es cuestión de tiempo, y de mucho tiempo. A pesar de que los focos más lejanos
con mayor velocidad de recesión nos den frecuencias muy bajas, efecto Doppler, así como la gravedad, efecto Einstein gravitatorio, sin alterar la velocidad de la luz, nos darán luz de más baja frecuencia. Tales frecuencias, en ambos casos, son no nulas. Sin embargo, en todos los casos, la intensidad se ve disminuida por las enormes distancias por la ley de dispersión del inverso al cuadrado, al recibir pocos fotones por metro cuadrado de dichos lejanos y másicos focos originales hasta su recepción aquí en la Tierra. El universo está inercial, con límite máximo relativo de velocidad de la luz c e interaccionalmente unido. La gravedad atrae a todo con todo, con límites espaciales máximos para la materia. Sí, el espacio ocupado por la materia es finita, o universo material cerrado, porque, como se verá, la energía mecánica negativa, pero la radiación que escapa, energía positiva, se desliga de ella y viaja sin límite irreversiblemente al espacio exterior infinito. El universo no es un agujero negro, ni hay ahí afuera nada que absorba y nos devuelva esa luz con imágenes. Eso lo que hay afuera es un infinito espacio vacío, herencia de la nada, que precedió al nacimiento de nuestro universo, dispersándose tal luz cada vez con mayor entropía, pero conservándose la energía y con cada vez menos intensidad inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Los fotones en su viaje por el espacio vacío disminuyen su energía, que conlleva a disminuir la frecuencia, aumentar la longitud de onda y disminuir su masa de vuelo. No porque el vacío se expanda, sino porque su energía es tanto relativa por movimiento de huida del foco Doppler, como sensible a la gravedad, disminuyendo su energía cinética a cambio de aumentar su energía gravitatoria al alejarse del foco, efecto Einstein. Esta relatividad de la energía y esta conversión en energía gravitatoria son análogas a lo que les ocurre a las partículas materiales, como una pelota lanzada desde un coche en huida, llegándote más mansa a tus manos que desde donde se lanza, o cuando lanzas una pelota hacia arriba, partiendo desde una energía cinética que se convierte en parte en gravitatoria, disminuyendo tal energía cinética. ¿En qué se diferencian las partículas materiales de las de radiación en estos aspectos inerciales y gravitatorios? La energía E, la masa relativista m, la cantidad de movimiento p, frecuencia y longitud de onda f y l, aspecto ondulatorio de ambas, son relativas, son distintas desde distintas referencias, pero relacionadas por reglas de transformación. Para fotones, distintos valores entre pares foco-receptor. Para pelotas, distintos valores en coche en marcha, y para ti, el receptor. Sin embargo, en ambos tipos de partículas físicas se diferencia en que las partículas materiales sí existen en reposo relativo, formando estructuras más o menos compactas, gravitatoria, electromagnética y nuclearmente, como la materia y la antimateria, y solo gravitatoriamente en haces poco compactos, como la materia mal llamada oscura. Amén de que las partículas materiales se mueven entre cero, reposo, y menores velocidades que la luz, mientras que las partículas de radiación solo existen a la velocidad única absoluta c de la luz, en el tiempo y en el espacio. Se podría decir que no existen a otra velocidad ni inferior ni superior, ni en reposo, es decir, tienen masa de reposo nula. Esta es la velocidad límite. Cualquier par de partículas en el universo no pueden estirarse
espaciotemporalmente, es decir, en velocidad más allá de este límite de elasticidad dinámica cinemática, dando cierta compacidad inercial al universo. Y es universal para todas las partículas materiales y las extremistas radiativas, medidas desde todos los sistemas de referencia inerciales o no, pero tales sistemas de referencia no deben ser ni puntos vacíos ni los propios fotones, ambos extremistas. En cuanto a los efectos que provocan fuentes móviles y gravitatorias en tales dos tipos de partículas físicas, las masas intrínsecas de partículas materiales son no nulas y son absolutas y no cambian, pero sus velocidades no pueden superar la velocidad de la luz. Sí cambian por interacción. Complementariamente, dualidad materia-radiación, dualidad fermión-bosón interactivo, la masa intrínseca del fotón es nula y absolutamente, y su velocidad es c, absolutamente. Para cualquier tipo de interacciones, solo sensible a la gravedad, que solo curva su trayectoria gracias a su masa relativista. En esa circunstancia límite de la velocidad límite a la que existen únicamente, tienen carga nula, los campos electromagnéticos nucleares no alteran sus movimientos y en sistemas de referencia no inerciales la velocidad sigue siendo absoluta en módulo, pero puede alterar su trayectoria. Lámina 54. Bipolaridad cinemática cósmica. Anisotropía del fondo de microondas. A. El fondo cósmico de radiación de microondas. La isotropía, anisotropía del mapa cósmico de radiaciones y el perfeccionamiento en su descripción. Como se aprecia en la lámina 4, tenemos un mapa de radiación de fondo de microondas, derecha superior, registrado por diversas estaciones de observación y descubierta previamente por Wilson y Penzias, quienes captaron con una antena la recepción de radiaciones de microondas desde todas las direcciones del espacio, eliminando nuestra estrella y focos próximos como nuestra propia galaxia. Aparece un mapa bastante uniforme en las primeras apreciaciones de radiaciones de todo tipo y sobre todo de microondas que corresponden a baja frecuencia, altos corrimientos al rojo o menores frecuencias y por tanto de fuentes más bien lejanas, aunque distribuidas muy uniformemente por todas las direcciones del espacio. Esta esfera de radiaciones se representa de forma plana, como se representa nuestra superficie esférica terrestre en el mapa del mundo, un óvalo que representa a esa esfera para tener al universo en un esquema plano único, pero su realidad es una superficie esférica donde se proyecta toda una esfera de estrellas y galaxias hasta los confines de nuestro universo observable, a una distancia máxima y creciente de radio universo observable igual a c velocidad de luz por tiempo universal. Como creciente es el tiempo universal, ya visto. Lo que vemos en ese mapa de radiaciones debemos interpretarlo en base a un modelo cosmológico, aunque crear un modelo cosmológico depende de lo que interpretemos, de lo que vemos, la pescadilla que se coge la cola. De todas formas, es un delicado equilibrio entre lo que es el universo, el conocimiento, el objetivo de la investigación, lo que limitadamente observamos y lo que creemos que es. Hipótesis perfeccionada con dicha observación para dar nuestros modelos cosmológicos, siempre con la fe y la razón de que las tres facetas de la investigación del método científico confluyan exitosamente en la descripción de la naturaleza o esencia física del universo, es decir, lo que es. El modelo cosmológico estándar de la inflación del universo
así como este modelo modificado de Ries por la expansión acelerada, interpreta este mapa de radiaciones como la distribución de los primeros fotones que se produjeron en el inicio del universo, un poco más atrasado por el tardío desacoplamiento fotónico, análogo al desacoplamiento fotónico de los fotones de una estrella con cierto retraso, como se sabe, que nos llega ahora a la Tierra, a nosotros como observadores oculares. Esto constituye una absoluta incoherencia porque si bien los fotones partieron desde un punto original junto a la propia materia, la luz viaja más rápido que la materia. Esos fotones primigenios se pierden y los futuros ojos resultados de la evolución material que viaja a velocidades mucho menores que la luz no logran alcanzar tal luz, y tal luz no pueden llegar a nuestros ojos, constituyendo una interpretación lamentablemente errónea de este cuadro de ondas que constituye el fondo de radiación de microondas como luz que parte desde el origen universal, un tanto retrasado. Si el espacio es el que se expande, sin fundamento físico, pero sigamos a ver las consecuencias teóricas. Si el espacio es el que se expande como un suelo o escenario común donde viajan luz y materia, el resultado debe ser el mismo. La materia no alcanza la luz que se emite, no habrá un observador que la capte. Si, como interpretan algunos sectores, el Big Bang no surgió de un solo punto, sino de todos los puntos del universo, modalidad infinita de universo que será básicamente irreal, tendremos que, estando recibiendo luz de todas partes de un infinito universo, que superpuesto en nuestro planeta receptor, supondría que crecería en intensidad hasta el infinito, cosa que no ocurre, pues contrariamente la intensidad de luz va decreciendo precisamente por la dispersión de focos en el universo creciente. La temperatura del espacio o la radiación que nos llega debería ir disminuyendo y no aumentando por aumentar el universo observable y aumentarse límites por supuesto universo infinito. Como se demostró en la unidad 31, conceptos y caracteres cósmicos del universo, en el capítulo I, naturaleza o esencia física del universo, la interpretación de la paradoja de Olbers obliga al universo a ser finito, tangiblemente, para que cada punto físico del universo no reciba creciente o infinita luz ni infinita gravedad, y realidades físicas. B. Interpretación estándar e interpretación según el modelo alternativo de universo original extenso. La descripción de la estructura actual del universo total con el universo observable inscrito en él, desde nosotros. Como se muestra en la lámina 4, el gran dibujo superior izquierda nos muestra una sección del universo total como un doble universo antimaterial imposible y material expansivo que se dispersa radialmente hacia adentro y hacia afuera, simultáneamente a la evolución astral, galáctica y de los cúmulos correspondientes hasta las estructuras actuales de redes galácticas a la escala más global. Esos sistemas materiales parten desde la superficie esférica original de radio del protouniverso original, R sub 0 igual a G, masa universo dividido entre C cuadrado. MU, masa relativista total del universo. R sub 0, radio de la superficie original de la génesis, quedándose en ella o cerca de ella la materia lanzada con velocidad muy baja v, hasta velocidades cada vez más altas de lanzamiento que hoy se encuentran más lejos hacia afuera o más lejos hacia adentro, hasta llegar a los fotones emergidos desde el origen del universo
que hoy están en la frontera radiativa externa con radio de Hubble-Minkowski externo dado por radio externo igual a radio original R sub 0 más C por T1, o radio interno igual a radio original R sub 0 menos C T1, y esta capa interna y externa de fotones van a la velocidad máxima de velocidad V igual a C, velocidad de la luz. Estas fronteras dan paso al vacío absoluto, provisionalmente en el interior e infinito en el exterior. Este universo total acoge a nuestra galaxia Vía Láctea, que solo ha avanzado desde su nacimiento una distancia X igual a velocidad de la galaxia, velocidad radial hacia afuera, por el tiempo del universo. Muy poco comparado con la luz en las dos fronteras mencionadas. A mayor velocidad V de lanzamiento respecto a la propia superficie original, mayor alejamiento se encuentra la galaxia del centro original. Por lo que nuestra galaxia Vía Láctea debe ser muy céntrica, originando una vista bastante uniforme de su propio universo observable, que es inmenso. Esta velocidad de lanzamiento V de nuestra galaxia no es la velocidad de lanzamiento de las partículas en su génesis, sino que cuando se acrecionan las partículas por atracción gravitatoria y se compactan por fuerzas electromagnéticas y electronucleares, la velocidad del conjunto, astros individuales, cúmulos astrales, galaxias, cúmulos, galaxias, etc., da lugar a una velocidad de conjunto del grupo, del centro de masa de la galaxia. Y las partículas lentas formaron sistemas lentos, las medias, como nuestra galaxia, se formaron por partículas de velocidades medias que acrecionaron fácilmente por baja velocidad relativa. Lo lento se unió a lo lento, lo medio a lo medio y lo rápido a lo rápido, por velocidad relativa baja y facilidad de unión gravitatoria. Así se creó la distribución de astros y cúmulos astrales como las galaxias, desde lentas cerca de la superficie original hasta muy rápidas lejos de tal superficie original, hasta rapidísimas y lejanísimas en la frontera natural de fotones, ya sin estructuras materiales, y sí con radiaciones a la velocidad V igual a C de la luz. A la distancia externa e interna, R igual a R sub 0 más menos C T1, radios de Hubble interno y externo del universo total. A medida que evolucionaba nuestra galaxia, recibía fotones de sus alrededores desde radio observable 0, así, en la génesis universal, hasta radio observable máximo actual, radio observable igual a C por T1, el universo observable inserto en el total actualmente. A medida que el universo evoluciona, desde el protouniverso superficial esférico original, en la implosión expansión de la antimateria y materia, con la materia oscura intersticial, nuestra galaxia Vía Láctea se va configurando desde su dominio material superficial plano, que se desliga del resto a la vez que se separan a la velocidad V, conjunta de sus astros interiores, va acrecionando gravitatoriamente en mi universo material. Desde su formación, nuestra galaxia va recibiendo luz desde el entorno. Distancia R1 igual a C por T1. Distancia R2 igual a CT2. Distancia R3 igual a CT3. Creciente hasta nuestros días. Radio observable igual a C por el tiempo de Hubble, tiempo del universo. Radio de Hubble del universo observable, esfera interna del universo total de radio creciente, donde todas las galaxias nos envían su luz, y las galaxias externas de
que está a una distancia R mayor que el radio observable, todavía no nos la ha enviado, pero nos la enviará garantizadamente, pero con tiempo de retraso por limitación de la velocidad de la luz. Además, por efecto Doppler, frecuencia igual a frecuencia S0, 1 menos V6 partido de raíz, 1 menos V cuadrado C cuadrado, expresión Doppler relativista, en el caso límite de frecuencia cero, es decir, un fotón extinguido o no llega al receptor, a nosotros debe ocurrir de que el foco, estrella o galaxia, se aleje a la velocidad de luz de nosotros, que es irreal para todo foco material. Nunca va a ocurrir de que la frecuencia de luz que nos llegue a nosotros sea nula, porque nunca la velocidad de este foco va a ser igual o superior a la velocidad de la luz. Toda estrella o galaxia puede enviarnos su luz desde todos los rincones del universo, teniendo todo el tiempo del mundo, todo el retraso del mundo, pero nos llegaría con intensidad. Intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, fotones por metro cuadrado y segundo, que puede ser ilimitadamente baja, pero nunca nula. Su recepción registrable depende de la sensibilidad del receptor, es decir, de nuestros ojos o de nuestros aparatos, nuestros telescopios. Cuestión técnica, siendo una limitación técnica o natural, pero fundamentalmente siempre nos llega. Los fotones no pierden energía en su vuelo. Individualmente no pierden energía en su vuelo por el universo, por razones inerciales o de movimiento relativo, según efecto Doppler, sino que su energía depende del movimiento relativo foco-receptor. Un mismo foco de lanzamiento como energía fotónica S0 propia para un receptor en reposo relativo envía fotones hacia muchos objetivos receptores con distintas velocidades del foco, claro, llegando con distintas energías. La expresión siguiente no es más que el efecto Doppler, pero expresado con energía. La energía de un fotón que nos llega es igual a la energía con que se emitió en el foco, eso cero, por 1 menos VC, raíz de 1 menos V cuadrado C cuadrado, siendo V la velocidad relativa, foco, receptor, nosotros, distintas frecuencias y distintas longitudes de onda. Algunos interpretan estas distintas longitudes de onda como estiramientos, contracciones del propio espacio en sí, cosa infundada. No puede ser que un mismo espacio se expansione para unos distintamente que para otros, o en otros casos se contraiga. Contradicción a la interpretación fundamental del movimiento libre de los fotones. Otro efecto distinto es que los fotones crucen campos gravitatorios y, como una partícula más dotada de más energía, intercambie su energía inicial, eso cero más eso C. Otro efecto distinto es que los fotones crucen campos gravitatorios y, como una partícula más dotada de más energía, intercambie su energía inercial, que es energía cinética pura al extremo de la velocidad de la luz, por gravitatoria y viceversa, alterando tal energía inicial mc cuadrado, junto con su frecuencia y su longitud de onda. Además, los fotones se dispersan radialmente por intensidad inversa al cuadrado de la distancia, y lo que se va perdiendo con la distancia es la densidad superficial de fotones, no la energía individual de los fotones, y así su detectabilidad técnica cada vez menor. Y no se pierde cada fotón en sí, sino que se reduce el número de fotones por metro cuadrado y segundo que llega a la superficie de la antena receptora. Por ello, esta debe ser gigantesca en superficie para acaparar un mayor número de fotones, y
la exposición suficientemente duradera para alcanzar como mínimo la mínima sensibilidad. C. La anisotropía cinemática bipolar. Mapa cósmico reciente. Interpretación según el modelo alternativo que se desarrolla en estos artículos. Dirección radial, centro universal, exterior, respecto al plano galáctico nuestro. El mapa del fondo de radiación de microondas envía microondas u ondas electromagnéticas de muy baja energía y frecuencia desde focos cercanos, medios, lejanos y muy lejanos, siempre dentro del universo observable de tamaño creciente, R observable igual a C TU, tiempo universo. Cuanto más lejos, mayor velocidad de recepción y mayor corrimiento al rojo, a los microondas en extremos. En este mapa se visualiza una distribución homogénea a gran escala, pero una distinción irregular a pequeña escala local o puntual, como se explica la tercera aleatoriedad en la génesis universal, en la materialización de la superficie original de bosones originales. La irregularidad local coincide con la distribución vacío astros, cúmulos astrales, por todo el universo. La regularidad es sólo global, a la mayor escala. Ante esta aparente isotropía global del fondo de microondas, se tomaron imágenes mucho más nítidas, más pixeladas, y se hicieron prospecciones estadísticas comparativas, pues todas las fuentes de luz se alejan de nuestra galaxia desde todas las direcciones, y resultó que existía una anisotropía cósmica a gran escala, sorprendiendo a la comunidad científica. Hasta algunos astrofísicos se decepcionaron con este hallazgo observacional, pues echaba por tierra al modelo cosmológico estándar, que estaba acorde con una isotropía global del universo, aunque aceptaba la anisotropía local. Obsérvese el mapa de radiaciones del fondo de microondas en el dibujo del óvalo inferior. Compárese con el dibujo del óvalo superior. Ambos tienen el mismo objeto de estudio, pero el de abajo es un estudio comparativo de radiación mucho más detallado o de mayor resolución, donde se muestra una anisotropía ya a nivel global, lo que significa que tenemos ante nosotros una auténtica revolución de la cosmología. Este mapa, con esta anisotropía y además bipolarizada en dos lugares opuestos del mapa, no lo explica la cosmología, ni la cosmología estándar y ni la cosmología modificada de Ries por supuesta aceleración. En el mapa de abajo aparece una región con velocidades o distancias o corrimientos al rojo, todo paralelamente, mucho más acentuada comparativamente que otra región diametralmente opuesta respecto a nosotros, como centro de nuestro universo observable, y opuesta a modo de una bipolaridad o dipolaridad cósmica cinemática. Tal distribución anisótropa bipolar no tiene explicación en el modelo estándar de la cosmología. Además, existe una zona intermedia entre ambos polos con velocidades intermedias de recesión, confirmando esta bipolaridad. El modelo cosmológico esférico podría explicar esta inesperada configuración de velocidades, distancias, menor o mayor grado de corrimiento al rojo comparativos, de evaluación estadística. Observemos tanto el dibujo del universo total y observable a la izquierda como expresión del modelo cosmológico y el mapa de radiación a la derecha inferior como las observaciones. El centro de nuestro universo observable somos nosotros y es el centro del óvalo, universo observable que va creciendo según radio observable igual a C, velocidad de la luz, por el tiempo del universo, a la vez que vamos alejándonos de nuestro origen,
distancia recorrida por nuestra galaxia, x igual a velocidad de nuestra galaxia por el tiempo universal, desde la superficie esférica, tal que nuestra parte material expansiva viaja con nosotros a velocidad relativa de menor rango, es decir, una cierta velocidad relativa de velocidad de nuestra galaxia menos nuestra velocidad, v velocidad de expansión de nuestras galaxias materiales, y v la velocidad de la nuestra, relativamente, esa recta, con distancias y corrimientos al rojo estadísticamente menores. Es el polo de menor escorrimiento al rojo visualizado en zona azul. En el extremo opuesto, hacia el interior antimaterial de velocidad relativa a nosotros, de mayor rango, es la recta velocidad de las galaxias antigalaxias menos la velocidad de nuestra galaxia, queda v igual a v más vi, es decir, se suman las velocidades de las antigalaxias, pero se suman con distancias y corrimiento al rojo estadísticamente mayores, polo más rojo, zona amarilla del mapa. Según este modelo, el centro del universo se dirige hacia el polo amarillo, ya en la zona antimaterial, y hacia el exterior, radialmente, tenemos el polo azul, con menor corrimiento al rojo relativo, menores velocidades relativas y menores separaciones relativas. Mientras que el plano de nuestra galaxia, como saben los astrofísicos, es el eje horizontal de este mapa. La dirección radial centro-universo exterior formará un ángulo con el plano galáctico nuestro, que es una medida de la orientación de nuestra galaxia en el universo total. Las galaxias intermedias entre estos dos polos tienen una velocidad relativa a nosotros intermedia entre los extremos anteriores, visualizado en zona verde. Con el tiempo, el eje de rotación terrestre o la perpendicular al plano elíptico de nuestro sistema solar cambia respecto a la Vía Láctea, y el plano de esta cambia respecto a esta dirección entre ambos polos de nuestro universo observable, dentro del total ya mencionado, fruto de que los sistemas astrales se van trasladando y rotando en el espacio. Así que ese ángulo comentado entre el plano galáctico y el eje bipolar de nuestro universo observable cambiará con el tiempo, pero muy lentamente. Nota añadida: el fondo de microondas no es más que un mapa superficial esférico donde nacen todas las radiaciones que el universo observable nos envía hasta aquí en la Tierra, integrada en nuestra galaxia, pero atendiendo más que nada a las radiaciones de fondo o provenientes de las regiones más remotas y a la vez más antiguas, las cuales fueron interpretadas como las primeras radiaciones desacopladas del universo más temprano, de unos 300 millones de edad universal, pero hace unos 13.500 millones de años hasta la actualidad, a puertas de la génesis del universo. Esta interpretación es totalmente errónea y es totalmente incoherente con un modelo de génesis puntual, a la vez que de génesis generalizada en todas partes o infinita, geométrica y evolutivamente es inconsistente. Imagínense un nacimiento puntual según una singularidad donde nace el germen de nuestra Tierra, que es materia que se mueve radialmente hacia afuera de esa expansión, sea inercial por la materia o sea inflación por el espacio, da igual. Los primeros destellos de luz ya habrían sobrepasado el sistema material que formaría en el futuro a nuestro sistema solar y nuestra Tierra. No habría imagen de todo ello, salvo la que viaja al infinito exterior irreversible. La luz es más rápida que la materia, y si consideramos hipotéticamente que el espacio se dilata o inflaciona, se dilata tanto para el movimiento de la materia como para la luz,
pues sus partículas se apoyarían en el mismo ente para moverse. Si el nacimiento se produce en todas partes, espacialmente isótropo y temporalmente simultáneo, como exige el principio cosmológico para el nacimiento del universo, solo podría tratarse de una inflación del espacio intersticial entre la materia para que todo se alejara con todo, pero debe ser tanto interastral como intermaterial, porque el espacio es el mismo, sea a nivel microscópico o macroscópico, y esto no se observa. Temporalmente la inflación no sigue el principio cosmológico, que dice que las leyes son las mismas espacial y temporalmente, pues la inflación inicial fue desorbitante y nada tiene que ver con la inflación a medio plazo o a la inflación supuesta, inflación actual del universo. Sin embargo, las leyes de la inercia, de la gravitación y de todas las interacciones son las mismas en todo el universo y en todo tiempo en la historia universal, así como las constantes físicas fundamentales. En todo caso debe ser un universo finito, para que la radiación total de todo con todo no sea infinito y la energía gravitatoria de todo con todo no sea infinita y real físicamente. Véase paradoja de Olbers, lámina 33.1 en el capítulo I. Además, es innecesaria la introducción de la inflación del espacio para explicar la ley de Hubble. Con ello, nueva física basada en una energía oscura antigravitatoria, teniendo ya la física estándar que explica perfectamente tal ley en base a la dispersión de materia, análogamente a una explosión donde la metralla se aleja de la metralla a distancias proporcionales a su velocidad relativa trocito a trocito de metralla. Aunque el Big Bang no fue una explosión ni química, ni mecánica, ni nuclear, sino una materialización de partículas desde una superficie original de bosones creadores de Higgs, que cumplen los principios físicos, entre ellos los de conservación de la cantidad de movimiento vectorial. Nota añadida 2. La información fotónica que llega a la Tierra, proveniente del fondo de nuestro universo observable, está bastante desplazada a la zona de microondas, dada su lejanía y paralela velocidad de recesión o de huida de tales galaxias respecto a nosotros, centro de nuestro universo observable. Tal corrimiento al rojo depende de la velocidad relativa Tierra-galaxia y depende de tres componentes tanto en su valor como en su orientación en cada momento del día, del año y de intervalos más amplios. La velocidad de la estación de observación que gira alrededor del centro terrestre, aquí en la Tierra en el espacio, como el Webb, en la superficie sería de unos 464 metros por segundo. Además de la Tierra alrededor del Sol, unos 29.870 metros por segundo, o el Sol alrededor del centro galáctico de unos 220.000 metros por segundo. Amén de la propia galaxia respecto a las galaxias en estudio que tendrían una velocidad específica para cada una de ellas. Las tres primeras velocidades son intrínsecas o constantes por su compacidad y estabilidad gravitatoria en la órbita, pero la última es totalmente relativa, uno para cada galaxia según Hubble. Cada par de galaxias, nosotros con una galaxia, tiene una determinada velocidad de recesión. El efecto Doppler atiende a la velocidad conjunta relativa entre nuestra estación de observación y la galaxia en estudio, que es variable con el tiempo, por lo que objetivamente debemos tomar la velocidad intergaláctica evitando los efectos de las velocidades orbitales expuestas. Teniendo en cuenta esto, observaríamos que todas las galaxias se alejan
de la nuestra, pero las galaxias materiales que nos acompañan en la dispersión externa tienen una velocidad grupal menor que las galaxias antimateriales o antigalaxias que se dispersan opuestamente hacia el centro universal, con mayor velocidad grupal, generando un mapa ligeramente anisótropo o polarizado en la dirección hacia el exterior universal, diferencial de corrimiento al rojo menor, y hacia el interior universal, diferencial de corrimiento al rojo mayor. Dirección radial donde en el centro estamos nosotros con nuestra galaxia, ya tratado en esta sesión. Esta dirección radial, centro, universo, nuestra galaxia, exterior, es decir, polo de mayor corrimiento, polo de menor corrimiento, no coincide con el plano de nuestra galaxia, es independiente, sino que forma un cierto ángulo que varía muy lentamente con los eones, con el tiempo que pasa, grandes cantidades de tiempo, porque nuestra galaxia tiene movimientos de traslación, de rotación sobre su eje y de rotación en otro sentido. Existe una bipolaridad en el efecto Doppler debido a que la Tierra junto al Sol orbita alrededor de nuestra galaxia Vía Láctea, de manera que al avanzar en su órbita en un sentido, las galaxias a las que se enfrentan ofrecen un corrimiento añadido al rojo, y las galaxias de las que huimos ofrecen un corrimiento añadido al violeta, como ya se comentó antes, por efecto de la rotación galáctica del Sol y de la Tierra. Pero si solo existiera este efecto, por simetría, desde la Tierra se observarían dos polos opuestos de corrimiento situados precisamente sobre nuestro plano galáctico, es decir, la línea de unión entre tales polos estará dentro del plano galáctico. No obstante, la línea que une los polos observados en el fondo de microondas forma un ángulo con el plano galáctico, por lo que el efecto Doppler conjunto, que arroja una distribución bipolar de sus corrimientos, velocidad y distancia, debe ser de otra naturaleza de mayor incidencia. Las galaxias se alejan todas de todas, pero distribuidas de tal manera que las galaxias se alejan expansivamente de su nacimiento en la superficie original, y entre ellas la nuestra, con velocidad relativa a la misma un tanto menor, como ya se ha dicho, y las antigalaxias, simétricas y especularmente, se alejan implosivamente de su nacimiento en la superficie original, opuestamente a la nuestra, con velocidades relativas un tanto mayor, bipolaridad cinemática, cuya distribución presentan dos polos máximos opuestos por corrimientos diferenciales, distancias y velocidades opuestas, con opuestas galaxias, precisamente galaxias y antigalaxias, simétricas y especularmente. El ángulo entre estos dos polos y nuestro plano galáctico se debe a que tal plano galáctico de nuestra galaxia forma un ángulo determinado con la dirección radial del universo total. Dirección centro universal total, nuestra galaxia. Ángulo distinto para cada galaxia que se orienta en el espacio y en el tiempo de forma aleatoria. Tal ángulo varía desde cada galaxia observadora y para cada momento en el tiempo, ya que las galaxias se desplazan, sus discos rotan y rotan sus planos galácticos.